vamos a hablar de este tema de Rosy Orozco, un tema que pues nos ha preocupado por lo que significa. Se trata de menores de edad que en su momento fueron víctimas de trata, después fueron rescatados, llevados a estos supuestos refugios de la panista Rosy Orozco, de su organización Comisión Unidos contra Trata, pero también de la Fundación Camino a Casa, ambas relacionadas con esta política panista. Y en estos refugios, 3 de estos pequeñitos fueron abusados sexualmente por otros 2 adolescentes. Había una prescripción en el caso de los 2 adolescentes, habían sido víctimas de trata sexual, y ahí las autoridades, sobre todo sanitarias, las y los psicólogos que habían tratado a estos jóvenes después de su rescate, habían indicado a la organización Unidos contra Trata que pues estos jóvenes, sobre todo uno de ellos, no podía estar conviviendo con otros menores y que incluso había el riesgo de que se convirtiera en un agresor sexual. Pese a todo esto, la organización Unidos contra Trata no tenía las condiciones suficientes para pues albergar a un niño con estas características, sobre todo brindarle el apoyo psicológico y psiquiátrico, y también pues físico, para que esto no se convirtiera en una realidad. No lo hizo. Juntaron a todos los niños sin importar sus edades. Había niños de 7 hasta 17 años juntos en las mismas habitaciones, conviviendo todos los días. Además de esto, pues ya quedó plenamente documentado tanto por la revista Contralínea como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No tenían los cuidados adecuados estos infantes, y las noches y los fines de semana quedaban solos a pues su propio juicio, a su propio criterio, lo cual posibilitó que estos niños más grandes abusaran sexualmente de los más pequeños de manera reiterada. Uno de ellos, la primera de las víctimas, pues tenía una discapacidad mental, y sin importar esto tampoco, ahí los dejaban a su suerte en este refugio. Nos parece muy grave que este caso pues continúe en la impunidad. Los hechos ocurrieron en mayo de 2020. Sin embargo, hasta la fecha, pues Rosy Orozco no ha sido llamada a cuentas. En este mismo contexto, resulta que la Fiscalía de la Ciudad de México sería la única autoridad que podría buscar justicia en el caso de estos 3 infantes que fueron víctimas en uno de los refugios ubicado en la alcaldía Coajimalpa. Mañosamente, y como ya lo hemos informado aquí en este espacio, la Comisión Unidos contra Trata denunció estas conductas en el Estado de México para generarse un manto de impunidad, sobre todo a favor de sus directivos, quienes han escapado de ser juzgados por sus múltiples negligencias. Al respecto, la Fiscalía General de la República determinó que no es competente para atender el asunto, pues solo tiene facultades en casos de trata donde se involucran a extranjeros o los mexicanos son sacados del país ilegalmente con fines de trata. Esas son las 2 modalidades por las cuales puede la Fiscalía General de la República entrar a estos casos. Son los únicos donde se considera que hay fuero federal. En otros casos se trata del fuero común, y por ello sería la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la única capacitada para pues investigar estos hechos, sobre todo determinar dónde ocurrieron, porque hasta ahora pues se ha basado en una mentira, ha dicho la organización, que ocurrieron en el Estado de México, cuando eso es absolutamente falso. Su albergue, su refugio para varones estaba ubicado en la alcaldía Coajimalpa. Su refugio para niñas, para mujeres, estaba ubicado en el Estado de México. Sin embargo, pues ellos argumentaron ante las autoridades de aquella entidad, encabezada por Alfredo del Mazo Maza, que ahí habían sido los hechos para con ello generar este manto de impunidad.
Así es, Nancy Flores, y recordarle a la audiencia que este tema fue dado a conocer desde febrero de 2021 a través de nuestra publicación. Se había documentado este caso, se buscó a Rosy Orozco, quien pues de una manera cínica dijo que estos hechos, estas violaciones ocurrían en todos lados y que, bueno, es una manera en la que de algún modo normalizó la violencia contra estas víctimas de trata. Se llevó a cabo el juicio contra los dos menores que habían abusado de los pequeños y todo esto en un ambiente de irregularidades. Ya los expertos nos hablaban de que primero los niños debían estar, pues sí, divididos por edades en estos segmentos etarios que les llaman, que debían estar vigilados constantemente y esto no ocurrió. Nosotros pudimos documentar que pues los niños sufrían este abuso, que inclusive en una de las casas del refugio pues se escuchaban los llantos de los pequeños. Los vecinos fueron a denunciar qué era lo que estaba pasando. La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue clara en decir que había graves violaciones a los derechos humanos, que no había las condiciones adecuadas en estos albergues y que había el involucramiento de 16 funcionarios públicos que no habían atendido con debidas diligencias este caso y pues continúa avanzando esta situación de impunidad en el caso de Rosy Orozco. Hay que recordar que ante la insistencia de Contralínea, que ha llevado este tema en varias ocasiones a la conferencia matutina del presidente López Obrador, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues emitieron esta solicitud a la Fiscalía General de la República para que realizara un análisis penal que acompañara la recomendación 72/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que versa precisamente sobre este caso de los 3 infantes abusados sexualmente en estos refugios de Rosy Orozco. Sin embargo, al consultar a la FGR, pues lo que nos han informado es que no se puede hacer este acompañamiento toda vez que no tienen pues competencia. Es lo que nos han dicho. Sobre todo nos han explicado que en el caso de que la Fiscalía General de la República pues omitiera esta situación de que se trata de un asunto del fuero común, lo que acontecería es que al presentar el caso, al tratar de judicializarlo, los jueces lo rechazarían por justamente esta parte, que la Fiscalía General de la República no tiene competencia y por tanto lo que nos han informado es que no van a destinar recursos infructuosamente a un caso que no puede prosperar en esa instancia, que lo conveniente es precisamente que se abra en una instancia del fuero común, en este caso pues que sea la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde se abra. Tuvimos la oportunidad de hablar con la fiscal Ernestina Godoy y en ese contexto ella nos comentaba que solo si hubiera una denuncia podrían abrir una carpeta de investigación. Honestamente, a estas alturas de esta investigación periodística a la que le hemos dado seguimiento desde febrero del año pasado, todo pareciera apuntar a que ninguna autoridad va a hacer justicia por estos pequeñitos. Hay que decir que en este caso el hecho de que apunten que ya se juzgó a los 2 adolescentes por estas violaciones es realmente una tomada de pelo para todos los ciudadanos, para las propias víctimas, porque estos niños no estaban en las condiciones adecuadas. Se los habían indicado
a la Comisión Unidos contra Trata cuando se los entregaron. Esos niños que abusaron sexualmente de los otros tenían que tener condiciones específicas para restaurar su vida. No estaban en una situación en la cual pudieran tener control de sus propias necesidades, incluso de toda la afectación psiquiátrica, psicológicas que sufrieron por ser víctimas de trata sexual. Entonces no es su culpa y no pueden estar diciéndonos que ya se hizo justicia porque esos niños fueron juzgados y condenados. Eso no es justicia ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Eso es echarle la culpa a las víctimas, revictimizarlas, y eso no se puede permitir en nuestro país, y de ahí la indignación que causa este caso, Erika. Así es, y ahí es la pregunta, ¿dónde estaba la tutela de esta exdiputada panista Rocío Orozco, luego de que permitía que, por ejemplo, estos niños tuvieran acceso a Internet e incluso tenían pues acceso a pornografía, se les dejaba, como ya lo comentamos, en convivencia normal, o sea, no había esta segmentación etaria como debía ocurrir, no había vigilancia todo el tiempo, los fines de semana también los llegaban a dejar solos, es decir, no había la responsabilidad de quien también obtiene donativos millonarios para el supuesto resguardo y cuidado de los menores que tienen y que pasaron por estos terribles hechos de trata de personas. Y bueno, aquí en este texto que ya también puede ver en contralínea, comentamos que ello porque la organización de Rocío Orozco denunció las violaciones sexuales ante autoridades del Estado de México, a pesar de que ocurrieron en el refugio para varones que se ubica en la alcaldía de Coajimalpa. El argumento que esgrimió Comisión Unidos contra Trata fue que los hechos sucedieron en el albergue ubicado de Naucalpan. Sin embargo, este último estaba alojado para destinar a niñas víctimas de trata y no a varones. Hay que comentar, Nancy, que desde que se llevó este caso a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues han sido distintos los funcionarios públicos que supuestamente lo han revisado, y pues con esto que dice la fiscal de la Ciudad de México de que hasta que no haya una denuncia formal, me pregunto, pues entonces, ¿quién va a tomar el caso? ¿Quién podría hacer esta denuncia? ¿Y quién va a rescatar, que es lo que hace falta, a estos 21 menores que siguen en manos de esta exdiputada panista Rocío Orozco, que ya se demostró no está haciendo su trabajo? Esta mentira en la cual se ha basado la estrategia legal de Rocío Orozco, pues implicaría también un delito de falsedad de declaraciones ante autoridades ministeriales en caso de que algún día la autoridad de la Ciudad de México pues haga lo propio y busque justicia para estos 3 pequeñitos víctimas de trata y después abusados sexualmente en este supuesto refugio. Asesorada por el abogado Samuel González Ruiz, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República, justamente Rocío Orozco basó su estrategia legal en acudir con autoridades afines. Así, la amiga del gobernador Alfredo del Mazo Maza consiguió que la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en torno a las responsabilidades de los directivos de Comisión Unidos contra Trata no la alcanzaran. Esa carpeta número 4 fue abierta en contra de quien resulte responsable por hechos constitutivos de delitos relacionados con la acción u omisión del personal a cargo de los menores en los refugios de la Comisión Unidos contra Trata. Sin embargo, se enfoca en 3 personas de menor rango en la estructura de la asociación civil. Se trata de la apoderada legal, el entonces director de los albergues y el cuidador del refugio al momento de los hechos. Fuentes consultadas por Contralínea aseguran que ninguna de las 3 personas a las que la autoridad judicial del Estado de México buscan responsabilizar por estas múltiples negligencias continúan trabajando con Rocío Orozco. Además, confirman que esta última no ha sido llamada a declarar por este caso y se encuentra viviendo en Washington, Estados Unidos, para evadir la acción de la justicia en caso de que este asunto
algún día la alcance. Además, las fuentes agregan que en el caso del cuidador, nunca debió tener bajo su cargo a los niños y adolescentes porque también fue durante su adolescencia víctima del delito de trata con fines de explotación sexual. De acuerdo con las fuentes, las víctimas no pueden estar a cargo de otras personas víctimas por el propio trauma que padecieron. Y bueno, también aquí documentas, Nancy Flores, sobre las negligencias de Rocío Orozco, que desde hace años y en total impunidad, Rosa María de la Garza Ramírez ha incurrido en múltiples anomalías y negligencias, muchas de las cuales ya fueron plenamente documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 72/2022. Estas irregularidades derivaron en violaciones sexuales reiteradas en contra de estos 3 menores de edad que de por sí venían de ambientes de violencia como son las redes de trata. Así es, y tenemos entrevistas que realizó Erika Ramírez. La primera de ellas es Alicia Mesa Briviesca, directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, donde justamente esta experta en el contexto, además hay que decirlo, de una discusión que se ha llevado en la Cámara de Diputados para ver cómo se encuentra el tema de la trata en nuestro país, sobre todo para ver cómo se rompen estas redes de trata y además hacer este esfuerzo porque las víctimas se encuentren justicia. En ese contexto, Erika, pues has entrevistado a estos 3 expertos en esta temática y Alicia Mesa Briviesca, pues justamente te habla de que el Estado debe dar seguimiento a este tipo de refugios porque pues no pueden estar al margen de la ley. En el caso de Rocío Orozco, hay que decirlo que al menos hasta el 10 de mayo, cuando nos fue entregado el primer informe por parte de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pues se evidenciaba que hasta esa fecha, hasta el 10 de mayo, estos refugios operaban fuera de la ley. Es decir, no estaban ni siquiera registrados ante la Secretaría de Gobernación, ni siquiera tenían una idea de dónde estaban ubicados, nunca se les había dado seguimiento y esto se da a partir de la denuncia que se publica aquí en Contralínea de que estos 3 menores de edad pues ya habían sido violados sexualmente. Entonces estos albergues operaban de forma ilegal al menos hasta el 10 de mayo de 2022. Vamos a ver lo que dice la experta Alicia Mesa Briviesca. ¿No? El problema aquí es una grave violación a los derechos humanos, porque el Estado no hizo lo que debía hacer. Es decir, estar velando porque los refugios sean seguros, porque todos los niños estén realmente atendidos médica, psicológicamente, psiquiátricamente, con todo lo que tiene que ver con un protocolo de actuación donde se eviten este tipo de casos, ¿no? Lo segundo es, ¿qué sucede cuando un albergue no cumple o se cometen delitos, ¿no? En el mismo albergue contra los mismos niños, o se atenta contra la integridad física y psicológica de los niños, pues obviamente debe juzgarse según la circunscripción que le toca, ¿no? Entonces, si es en la Ciudad de México, se tiene que juzgar en la Ciudad de México y no se tiene que ir a otro lugar. Creo que es muy positivo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya hecho esta recomendación de las violaciones a los derechos humanos que surgieron a partir de la desatención o la negligencia de los servidores públicos que no atendieron como debió haber sido este tipo de casos como el que sucedió, ¿no? En el refugio. Entonces, realmente quienes van pagando esto son los niños una y otra vez, ¿no? Los niños y las niñas, que aparte son víctimas de trata y que luego vuelven a ser revictimizadas, ¿no? Y vuelven a ser víctimas de violencia sexual. Entonces es algo que como sociedad no tenemos que permitir y es algo que el Estado debe supervisar.
Destacar de esta declaración, pues que el Estado no pierde en ningún momento esta rectoría sobre los niños, sobre los infantes. Recordar que en este caso se trata de víctimas de trata de personas y por tanto el Estado mexicano tiene una obligación y esa tiene que ver con garantizar la vida, una vida libre de violencia a estas infancias, pero sobre todo también recordar que existe el bien superior sobre la niñez y pues ha sido vulnerado en todo momento por los refugios de la Comisión Unidos contra Trata y también Fundación Camino a Casa. Esto no se ha dado en todo este tiempo y recordar que hay 21 infantes todavía en manos de esta persona que ha hecho de su supuesto altruismo en realidad un negocio que le ha brindado donativos por 37 millones de pesos de acuerdo con sus propios informes que da a la autoridad, sobre todo al Servicio de Administración Tributaria. Y decir, Nancy Flores, que esta entrevista se dio en el marco del 7º Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre trata de personas y tráfico de migrantes, donde Alicia Mesa Briesca pues nos decía que desde que se expuso el caso, es decir, desde febrero de 2021, se debió de llevar una investigación a fondo. Vamos a ver lo que nos comenta. Yo creo que se debió haber hecho una investigación muy profunda y a partir de esa investigación hacer recomendaciones para los refugios, para que realmente funcionen como debe ser y en todo caso derivar la acción penal a quien está permitiendo que haya violaciones contra los niños y las niñas del refugio. ¿Qué tendría que pasar con Rosy Orozco, que es quien era responsable de esto, o quien es responsable de estos refugios? Pues yo creo que se le tiene que seguir las medidas legales que se puedan como responsable del refugio, ¿no? Entonces, más bien tendría que estar bajo la mira de la justicia, ¿no? Y de entrada, pues revisar qué pasaría con esos 21 niños y cómo se les mejoraría su vida estando quizás en otro refugio. Rosy Orozco debe estar bajo la mira de la justicia, nos dice Alicia Mesa Briesca, Nancy Flores, y bueno, pues vemos que es algo que no ha pasado desde que nosotros dimos a conocer este caso allá en febrero de 2021. En ningún momento se le ha citado a declarar, ni a rendir cuentas, ni a decir por qué sus albergues estaban en esas condiciones. Tenemos entendido, esto no aparece para nada en la recomendación de la CNDH y las autoridades tampoco nos han comentado de que en algún momento hayan tenido contacto con esta exlegisladora panista. Y bueno, decir que a través de las asociaciones civiles Comisión Unidos contra Trata y Fundación Camino a Casa, Rosy Orozco estableció un negocio basado en convenios de colaboración con los gobiernos federal y estatales gracias a sus relaciones públicas y de poder. Desde esas organizaciones solicita donaciones en efectivo, bancarias y en especie a cambio de deducir impuestos, lo que podría encuadrar en el delito que asegura combatir, pues lucra con los infantes en vez de protegerlos. A recordar también que entre 2016 y 2021 estas dos asociaciones ligadas a Rosy Orozco aseguraron a la autoridad hacendaria que obtuvieron casi 37 millones de pesos, aunque la cifra podría ser mayor ya que Comisión Unidos contra Trata no figura en el reporte de 2019, aunque sí operó y además recibe dinero en efectivo y esto es lo que no reporta a la
las autoridades, solo reporta lo que tiene que ver con sus ingresos en cuentas bancarias. La Comisión Unidos contra Trata obtuvo donativos por 17.934.731 pesos en ese periodo, mientras que la Fundación Camino a Casa registró donaciones por 19.006.353 pesos en 6 años. Decir que pues estos acuerdos de colaboración los tenía con el DIF nacional, que nunca hizo nada para revisar dónde estaban esos albergues, si estaban registrados o no ante la Secretaría de Gobernación, si se le daba seguimiento o no a los niños. También en el caso de los gobiernos estatales, pues tienen convenios con estas organizaciones. Los 3 gobiernos involucrados en este caso de los 3 infantes violados están vigentes sus convenios con Rosy Orozco. Estamos hablando del gobierno de Coahuila, que envió a estos 2 infantes que cometieron los abusos sexuales en contra de los otros pequeños. También estamos hablando del gobierno del Estado de México, que mantiene convenios de colaboración con Unidos contra Trata y Fundación Camino a Casa, y también del gobierno de la Ciudad de México, que desde 2010 mantiene convenios con estas 2 organizaciones para enviarle niños específicamente a los refugios de Fundación Camino a Casa, que es la única que sí aparecía en los registros de la Secretaría de Gobernación. Comisión Unidos contra Trata nunca apareció en esos registros, siempre ha operado de forma ilegal. Así es, Nancy Flores, y también pudimos platicar con Jaime Lainez Potisek. Él es coautor del estudio Trata de Personas y Política Pública en el Estado de México, asimismo colaborador de este Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, quien nos dijo que el caso debe ser revisado en la Ciudad de México. La propietaria del albergue los llevó a aquella entidad. Bueno, pues ratifico que la debida investigación y el proceso de enjuiciamiento del caso debe ser en donde le corresponde. Que lo haya hecho por interés, por querer manipular el caso, por lo que usted me comenta, bueno, pues eso es, esa es una responsabilidad de ella y un delito, ¿no? Entonces, investíguese. Sea ella, sea quien sea, la que es propietaria de un albergue o que es responsable de la comisión de los delitos que se han realizado ahí, ¿no? Y bueno, ¿qué le voy a decir? Si redes de corrupción, además de lo que mencionamos en el informe de la falta de formación y capacitación de las personas juzgadoras, pero si además hay redes de corrupción que permiten estas cosas, pues bueno, es parte de las consecuencias de lo que estamos viviendo de estas redes y tramas, ¿no? Que hay que seguir visibilizando, que hay que seguir denunciando, que hay que seguir poniendo sobre el tapete de la voz pública. Y es que Jaime Lainez, Nancy Flores, elaboró este estudio Trata de Personas y Política Pública, donde más adelante vamos a dar un poquito más de detalles, pero pues evidencia la falta de atención a este delito justo en el Estado de México, donde llevó Rosy Orozco, donde tiene cercanía con los funcionarios de aquel estado gobernado por Alfredo del Mazo Maza. E interesante lo que nos dice el colaborador del CAM, estas redes de corrupción que permanecen y que están en el Estado de México. Y decíamos hace un momento que estos refugios no aparecen en los registros de la Secretaría de Gobernación, esto al menos hasta el 10 de mayo de pasado. ¿Qué significa esto? Que han operado totalmente en la clandestinidad, que nunca se les ha hecho ninguna revisión o no se les había hecho ninguna revisión hasta que se expone este caso de los 3 infantes violados sexualmente en estos refugios. Y recordar que pues justamente
en este registro de los centros de asistencia social ante la Secretaría de Gobernación es un requisito indispensable para todos los particulares, es decir, asociaciones privadas y de la sociedad civil que brinden servicios de protección consistentes en alojamiento residencial a grupos sociales vulnerables. En este caso, pues se trataba de menores de edad que han sido víctimas de trata en una o varias de sus modalidades. Los centros de asistencia social registrados están obligados a presentar informes periódicos y a ser sujetos de supervisiones también de forma periódica para que se corroboren las condiciones en las que viven los asilados. Al respecto, la fiscal Ernestina Godoy confirmó a Contralínea que no se tenía conocimiento de que en la Ciudad de México operara un albergue de varones de Unidos contra Trata en la alcaldía Coajimalpa, pues nunca fue notificada esta autoridad para que se hiciera una inspección en el mismo. Previamente, el DIF nacional y la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes habían confirmado esa misma situación, igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al respecto, en uno de los expedientes que nos dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se lee que después de tener conocimiento de la nota periodística de Contralínea, se hacen diversas solicitudes de información tanto a autoridades federales como SEGOP e INDESOL, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Social, así como del Estado de México y de la Ciudad de México, para obtener antecedentes oficiales del caso y hacer una intervención oportuna por parte de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, pues al ser centros que no están registrados en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, una de las dificultades para intervenir radicaba en el desconocimiento de sus domicilios. Eso es lo que nos apuntaba la Procuraduría Federal de Protección a Menores, que pues no tenía ninguna idea de qué es lo que estaba pasando en esos albergues de la comisión, a pesar de que el DIF, que es el órgano rector de esta Procuraduría, sí tenía convenios con Rocío Orozco. No está registrada ante la Secretaría de Gobernación, le permitió a Comisión Unidos contra Trata operar en cualquier inmueble sin ninguna adaptación especial que brindara mayor seguridad a los infantes. De hecho, las casas y departamentos donde ubicó los supuestos refugios fueron en comodato gracias a su relación con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Nancy Flores. Y justo en torno a este tema hablamos con Gabriela Ruiz Serrano. Ella es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos explica que ha habido un adelgazamiento importante en los albergues, un adelgazamiento por parte de la participación del Estado para estar atentos a estos refugios que operan, pues hay que decirlo, podría ser clandestinamente, porque si no están registrados, están de manera ilegal. Vamos a ver lo que nos comentó la doctora en Trabajo Social, Gabriela Ruiz Serrano. Esta realidad y estos números no son menores, porque estamos hablando de que la gran población o el gran número de niñas y niños en situación de institucionalización se encuentran en manos privadas. Y esto expresa un importante adelgazamiento del Estado, en donde la responsabilidad se deposita en privados que funcionan con dinero no necesariamente público. Desafortunadamente hay muchos imaginarios sociales que alimentan esta perspectiva, en donde se cree que cuando un niño o una niña llega a un espacio de cuidado alternativo, per se restituyen sus derechos. Pero ¿qué pasa cuando estos centros de asistencia se configuran como espacios de riesgo, en donde al interior no se cuenta con modelos consistentes de atención y muchas veces se mercantiliza y se revictimiza? ¿Y qué quiero decir con esto? Hemos hecho una revisión importante en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en donde hemos hecho una revisión de por lo menos 30 casos documentados del año 2000 a la fecha, en donde se han vinculado instituciones, organizaciones de la sociedad civil, en donde se ha mercantilizado el cuerpo de las niñas y los niños de maneras diversas: explotación sexual, explotación laboral, mendicidad forzada, tráfico de órganos, adopciones ilegales. Desde el punto de vista académico, a este tipo de violencia se les ha denominado la trata con fines de, le han llamado la trata de cuello blanco,
en donde desafortunadamente pues estas organizaciones que aparentemente atienden a niñas y niños sin fines lucrativos terminan lucrando con la vida de estos. Y eso colocado en un marco de impunidad, de inoperancia estatal, pese a que se cuenta con observaciones importantes por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, poco se expresa o poco se trabaja realmente. La trata de cuello blanco, dice la doctora Gabriela Ruiz Nancy Flores, este concepto yo no lo había escuchado, pero ya que lo desarrolle y que nos explica cómo es que, pues sí, justo como lo que está haciendo Rocío Orozco de hacerse, de allegarse recursos monetarios para, pues sí, para fortalecer las finanzas de sus organizaciones y no en realidad atender pues sí, los delitos o a las víctimas de estos delitos, pues se configura en este concepto que la trabajadora social, la doctora en trabajo social nos dice trata de cuello blanco. Y otra parte que es importante destacar de la doctora Gabriela Ruiz Serrano, pues es esto de cómo se adelgazó el Estado, hasta eso lo privatizaron, hasta los refugios los privatizaron y esto es parte del resultado de cuando se deja en manos privadas estas áreas tan sensibles donde el Estado mexicano debería de tener absolutamente todo el control. Al respecto, recordar que el presidente López Obrador nos respondió en una de sus conferencias matutinas que sí, que esta vez el Estado mexicano se haría cargo ya de los refugios para víctimas de trata de personas. Esperemos que pues en este gobierno se concrete esta recomendación que hacían en su momento tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque se trata de un tema urgente. También le preguntaste, Erika Ramírez, a la doctora Ruiz Serrano acerca de estos 21 niños que aún se encuentran en resguardo de la Comisión Unidos contra Trata. Vamos a ver lo que te respondió al respecto. Bueno, creo que hay un papel muy importante que tenemos desde las organizaciones de la sociedad civil, pero que también tenemos desde la academia y desde los tomadores y tomadoras de decisiones. Cuando ya se ha hecho visible una situación de mercantilización de las niñas y los niños, hay una urgencia por poder atender a estas niñas y niños, pero también fincar responsabilidades. Es decir, que las personas responsables de la comisión de estos delitos, porque es un delito, no pueden quedar impunes y no solamente mirar el síntoma, es decir, no solamente reflexionar o tomar una decisión paliativa en términos de es que esta persona o este sujeto fue quien cometió un delito, porque no nada más no individualizar el problema. Esto tiene que ver con elementos de carácter estructural. En tanto no tengamos condiciones de vigilancia, que está enmarcado en la ley general, pero que no se ha hecho expreso, en tácito, ¿no? en el desarrollo de estas políticas públicas, pues es difícil poder trascender. Pensar que las niñas y los niños son una responsabilidad que nos compete a todas y todos. Y esta advertencia, este señalamiento que ya ha hecho la CNDH, obliga a que los diferentes aparatos, ¿no? que los dispositivos gubernamentales que están vinculados en esto, tomen cartas en el asunto, dimensionen la problemática y se hagan las acciones pertinentes para sacar de un escenario de inseguridad a las niñas y los niños que en este momento se encuentran en condiciones de riesgo. Sacar de este escenario de inseguridad a las niñas y niños que se encuentran en situación de riesgo es lo que comenta la doctora Gabriela Ruiz Serrano, y también destacar esta parte cuando dice no pueden quedar impunes estos casos. Pues sí, es que la impunidad es un patrón de repetición. Cuando la gente queda impune puede repetir sus crímenes y decir que pues en este caso la panista Rocío Orozco ha trasladado su modelo. En tanto se resuelve este asunto en México, lo ha trasladado a países de Centroamérica y también a Estados Unidos. Ya montó allá una organización civil para hacer de las suyas, como lo hizo en México. Pues esto forma parte de los resultados de la impunidad, Erika.
Así es, y también la doctora Gabriela Ruiz Serrano nos habló sobre lo que debe pasar con Rosy Orozco y estos funcionarios que aparecen en la recomendación 72/2022 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que son 16 funcionarios los que estuvieron involucrados en todo este entramado y que no hicieron nada para atender a estas víctimas de trata. Vamos a ver lo que nos comentó la doctora. Desde el punto de vista jurídico habrán de seguirse los canales pertinentes, desahogar en todo caso la carpeta de investigación y por supuesto al estar ella vinculada, y no solo ella sino las personas que colaboran con ella, pues que puedan rendir cuentas y en todo caso exhibir las pruebas necesarias para poder pues tener los elementos necesarios para una toma de decisión que sea la más pertinente. Es indispensable que estas niñas y niños estén en condiciones de seguridad, que se encuentren en espacios libres de violencia, porque ese es un derecho que ellas y ellos tienen, que se encuentren al cobijo del Estado, ¿no? Bajo las instituciones que correspondan, siempre que éstas puedan dar evidencia del cuidado pertinente y del cuidado seguro. Las niñas y los niños necesitan y requieren escenarios que les permitan poder resarcir los efectos del maltrato que ya han vivido. Sabemos que las niñas y los niños que viven en espacios de cuidado alternativo vienen de las más terribles violencias. Es la última, la punta del iceberg, ¿no? Y la última estrategia de política pública que el Estado tiene para su protección. El dejarlos en un escenario hostil, en un escenario de maltrato, los hace proclives a una revictimización, y hay una responsabilidad estatal de los profesionales que trabajan en estos escenarios. Pues ahí están las palabras de la doctora Gabriela Ruiz Serrano, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Nancy, quien nos enfatiza que los niños permanezcan en un ambiente hostil, como ya se ha documentado que se tiene en estos albergues de la Comisión Unidos contra Trata, pues los revictimiza y los vulnera todavía más. Y bueno, hablábamos de que justo las organizaciones que encabeza Rosy Orozco no se encuentran registradas ante la Secretaría de Gobernación como debiera ser. Estas ilegalidades pues posibilitan diversas irregularidades en el marco del ejercicio que lleva a cabo esta organización, que habría de decirlo, parece más una organización lucrativa más que de atención a víctimas de trata. Así es, y bueno, el hecho de que nunca fuera supervisada por las autoridades federales y locales permitió precisamente o dio pie a estas violaciones sexuales en contra de los 3 niños menores de edad y víctimas de trata. Rápidamente decir que como parte de los testimonios plasmados en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está la declaración judicial de la víctima 2, uno de estos pequeñitos que fueron violados sexualmente, en la cual se da cuenta de lo siguiente. Este testimonio es del 8 de diciembre de 2020 y en el niño detalló que en el dormitorio pernoctaban 6 niños abajo y 3 niños arriba, que los de arriba eran mayores, que para llegar arriba hay unas escaleras negras, que es un mismo cuarto, que no hay puerta, que el día en que sucedieron los hechos en su agravio estaban jugando pijamadas y que esto es cuando duermen todos abajo. Al respecto, hay que subrayar 2 puntos de esta declaración de este pequeñito que sufrió el abuso sexual. Primero, que en el albergue ni siquiera había puerta que separara a estas recámaras de los niños grandes con la de los niños más pequeños, y segundo, que los niños podían hacer pijamadas porque no había quien los cuidara durante las noches y los fines de semana cuando se quedaban a su suerte. Pues es parte de las ilegalidades que propició el hecho de que ninguna autoridad se diera a la tarea de exigirle a la Comisión Unidos contra Trata, ya que tenían estos convenios de manera sistemática, que rindiera cuentas de cómo estaban y en qué condiciones estaban estos refugios para niños víctimas de trata de personas.
Así es, y recalcar que los supuestos refugios nunca proveyeron a los infantes de condiciones adecuadas para vivir libres de violencia. Ejemplo de ello es el hecho de juntar a todos los menores sin reparar en sus necesidades específicas, en sus edades ni en sus daños psicológicos. Esto también fue documentado a través de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se apunta que el 23 de octubre de 2017, personal de psicología adscrito a la Procuraduría de Niñas, Niños y Familia de Coahuila, que sugirió la canalización de los 2 adolescentes al refugio de Rosy Orozco, emitió la siguiente valoración psicológica. La intervención terapéutica requiere modificar actitudes negativas e ideas distorsionadas sobre la sexualidad. Merece especial mención en este último punto, sobre todo en el caso de adolescentes varones que han sido víctimas de abuso, como es el caso de la víctima 4 y 5, cuando se trate, como es el caso de víctimas varones. Se debe llevar a cabo una intervención psicoeducativa orientada a controlar el riesgo de que la víctima se convierta con el paso del tiempo en un agresor sexual. Esto se anticipó desde 2017 con el traslado y no se hizo nada. Y no se hizo nada más que responsabilizar a estos 2 adolescentes de todo este tema para exculpar a Rosy Orozco y a toda la directiva de esta organización Comisión Unidos contra Trata y también Fundación Camino a Casa. Con ello buscan o pretenden decir que ya se hizo justicia porque los agresores sexuales ya fueron juzgados. Uno de ellos se ha encontrado responsable de estas violaciones sexuales y el otro pues no se le vinculó a proceso. En esos 2 casos pues no se puede decir que hubo justicia porque los niños, estos adolescentes, tampoco tenían la culpa. Se había dicho por parte de los psicólogos de Coahuila que necesitaban condiciones restaurativas muy específicas para no convertirse en agresores sexuales y eso no se les dio, no se les brindó en estos supuestos refugios de Rosy Orozco. Todo un caso de impunidad para proteger a esta panista. Ninguna autoridad quiere hacer justicia en este caso y pues seguiremos nosotros, como es nuestro trabajo periodístico, dando seguimiento.